cambiario, pueden explicar de alguna manera la estabilidad de precios. Hay algunos economistas que piensan que el dólar estaba muy barato y que había un rezago y que debería seguir subiendo el precio del dólar, pero yo no me atrevería a afirmar eso sin ver más información. A veces esos cálculos se hacen pensando que una hamburguesa cuesta mucho en Venezuela en dólares con respecto a otros países y debería haber una devaluación. Y yo diría que no es un buen indicador. O sea, es posible bajar los costos de producción de una hamburguesa haciendo otras cosas en lugar de devaluando una moneda. Así que si algún buen resultado debería tener esto es que se publique la información y además que el Banco Central diga qué piensa hacer vendiendo dólares. O sea, si piensa que el precio del dólar regrese al nivel anterior o se mantenga en el que está o no siga subiendo tan rápido, porque vender dólares nada más no sirve. Efectivamente, no sirve de nada inyectarle dólares a una economía que no está produciendo la misma cantidad de bienes para poder reponerlos, porque si no sería seguir quemando divisas en el país y no apreciar realmente el valor de la moneda. Saber cuánto vale realmente un bolívar hoy sería fundamental si se quiere mantener nuestra moneda como tal. En estas condiciones que está enfrentando la economía del país, ¿qué pueden esperar los venezolanos? Ese detalle que acabas de mencionar también es un buen resultado del deslizamiento que vimos. Había gente que pensaba que aquí había que dolarizar la economía, que había que eliminar el bolívar. Y todavía estamos discutiendo sobre el efecto que tiene el precio del dólar en bolívares. Y eso es porque hay gente que vende sus dólares a cambio de bolívares, gente que compra en bolívares. Eliminar el bolívar no garantiza ni la estabilidad fiscal, ni que los ingresos recibidos en dólares por los venezolanos sean suficientes para las transacciones que quieran hacer. Es decir, uno de los buenos resultados de esto es ver que necesitamos un sistema multimoneda que sea estable, que se pueda predecir, que se pueda conocer. Y por eso es que la información pública es tan relevante. Tiene que ser serio. Para que tengamos un sistema multimonedas tiene que ser serio, tiene que ser manejado con rigurosidad. Exactamente. Esta rigurosidad pasa por quizás espacios incómodos o reconocer algo que quizá no está totalmente estable. Y por eso voy a lo del tema del crecimiento económico del país. Hay proyecciones internacionales que hablan de un crecimiento que para algunos representa muchísimo, pero se les olvida el nivel de caída que tuvo la economía venezolana. En momentos como el que está atravesando Venezuela, hemos visto, si se quiere, algún tipo de reactivación de sectores. No me atrevería a llamarlos recuperación, pero sí reactivación de algunos sectores, y eso es importante para el futuro del país. Pero para que eso sea sostenible, ¿qué deberíamos estar haciendo? Además de Banco Central de Venezuela poniéndose en orden con las cifras, el Instituto Nacional de Estadística dando la claridad de efectivamente cómo están los niveles de empleo, si no estamos aún mucho más informales como se ha visto en el nivel comercial, y cuál es de cara al futuro lo que podríamos esperar. La informalidad en el empleo y del trabajo va a traer menos aportes a la seguridad social del país. Eso lo vamos a pagar y es una factura que vamos a pagar en años más allá. Sí, una de las primeras cosas es cuidar el discurso. Con lo que ha ocurrido recientemente, Nicolás Maduro ha dicho que los comerciantes están especulando y que el pueblo no se debe dejar. Eso es volver otra vez al discurso del control de cambio. Y para que haya inversiones, pues tiene que haber cierta seguridad sobre el hecho de que la inestabilidad de precios que se pueda generar no va a ser vista como razón de enemistad entre los componentes de una sociedad. Es muy importante que haya seguridad con respecto a las condiciones en las que se va a trabajar. El gobierno está anunciando una revisión del sistema tributario. No conocemos los detalles de esa regla. Que el pago del salario de los maestros se hace con emisión monetaria, sin pensar que el gobierno está comprando un impuesto a las transacciones financieras, está cobrando el IVA o el impuesto sobre la renta. Es decir, para que pueda haber una recuperación y se pueda haber confianza en que le van a prestar a Venezuela, o van a invertir en Venezuela, o van a comprar en Venezuela, o van a comprar los productos de Venezuela. ¿Qué debería cambiar en este caso? Parte del presupuesto. Pero sabemos que hay otros pagos que el gobierno ha tenido que hacer o sigue haciendo en los proyectos de inversión que están detenidos, no sabemos cómo, ni cuándo, ni hasta cuándo. Toda esa información es importante para que pueda haber asociaciones público-privadas. El gobierno tiene una ley reciente sobre zonas económicas especiales, en la que parece privilegiar algunos territorios sobre otros, y dice que el privilegio fundamentalmente es no pagar impuestos en esa zona. Lo que significaría que el resto del país pagaría impuestos para las zonas económicas especiales.
sería preferible que hubiera asociaciones público-privadas, que el gobierno planteara cuáles son aquellos proyectos que pueden favorecer la prestación de servicios en electricidad, en agua, en infraestructura, en telecomunicaciones, y cómo la conexión entre el sector público y privado se puede dar de modo transparente, con licitación, y con la suficiente claridad para saber cuál va a ser la contribución fiscal de todo. Pero si no, vamos a tener un espacio de desconfianza mutua, no tanto entre los comerciantes y el pueblo, sino entre los inversionistas y el gobierno, y entre los distintos inversionistas que pueda atraer el gobierno y que no se sabe claramente qué condiciones los atrae. Está también en la Asamblea Nacional, se ha llevado y se ha aprobado en primera discusión el proyecto de ley de armonización tributaria. Esto también había dado mucho que hablar. ¿Qué se puede esperar de ese proyecto de ley o qué debería incorporarse allí? Bueno, un proyecto de ley sobre impuestos requiere, lo explico, una justificación clara de los gastos. O sea, no es posible que se nos cobren más impuestos si nosotros no sabemos a qué se han dedicado los anteriores y a qué se van a seguir dedicando. Durante el tiempo de la hiperinflación se dijo con frecuencia que la causa de la hiperinflación había sido la carrera loca del capital y trabajo. Esa es una expresión de Nicolás Maduro, dándonos a entender que todo se iba en salarios, y eso es imposible, porque si los salarios de la administración pública tienen un poder de compra miserable, como el que tienen en este momento, pues los gastos en bolívares se hicieron en otras cosas. Y nosotros necesitamos saber en qué. O sea, para poder hacer armonización tributaria y establecerle límites a los municipios o a los estados, deberíamos conocer el situado constitucional. O sea, a qué pueden dedicar estos recursos que debe recibir del Ejecutivo el Poder Regional, es una cosa, pero cuánto es una información que el gobierno debe dar, y debe dar de un modo creíble y oportuno. En medio de esto, usted toca un tema fundamental y que además ha sido noticia en las últimas semanas en el país, el tema del salario, las remuneraciones, los beneficios de los trabajadores. ¿Se pueden seguir honrando estos niveles de convenciones colectivas cuando es un país que no tiene el nivel de ingresos, no tiene activas sus principales industrias, o por lo menos no en la medida que debería tenerlos para el tamaño del sector que emplea? El problema justamente es el retraso en muchas de estas convenciones, en el trabajo que se puede haber hecho con ellas. Pero tal como dices, si pensamos en las empresas de Guayana, por ejemplo, en las empresas básicas, que tienen tiempo sin poder actualizar sus tecnologías, sin poder exportar sus productos, sin poder ni siquiera producir en cantidades suficientes, pues los niveles de remuneración de sus trabajadores no pueden aumentar, porque materialmente no hay un producto que distribuir en los que trabajan. Y ese es un problema que tenemos en todo el país. O sea, hay distintos